Puedo asegurarles de corazón que sé que estoy destinado a hacer algo bueno. Imagina lo que la gente que asista a tu funeral recordará de ti. ¿Para qué bondad fuiste creado? Esta es la tumba del fundador de los misioneros oblatos de María Inmaculada, San Eugenio de Mazenod, muerto el 21 de mayo de 1861. Criado en una familia con problemas, vivió además en una sociedad violenta e injusta, sufriendo difíciles situaciones en carne propia. Cada experiencia lo convirtió en un hombre recordado por inspirar dignidad y trabajar por la comunidad, cambiando la vida de sus miembros al responder a las necesidades de los más abandonados. Su familia no era perfecta. Su padre, Charles Antoine, fue presidente de la Corte de Contadores. De buena educación y prestigio, vivió gastando más de lo que tenía para gastar. Los de Mazenod siempre tuvieron problemas económicos. Se endeudaron para pagar sus deudas. Para salir de esta situación, Charles Antoine hizo lo que muchos hacían: desposó a una mujer rica, anteponiendo el dinero al amor. El matrimonio fue arreglado entre Charles Antoine, de 33 años, y una mujer de 18 años, rica pero de clase media, llamada Marie Rose Johannes. La familia de la novia conocía la necesidad económica de los de Mazenod, pero querían que su hija se casara con alguien de la alta sociedad. Las familias firmaron el contrato el 2 de febrero de 1778 y la pareja se casó al día siguiente. Tuvieron 3 niños. La mayor, Charlotte Elizabeth, falleció a los 5 años de edad. Luego vino Charles Joseph Eugene, el único niño, seguido por Charlotte Eugene Antoinette, nacida 3 años después de Eugenio. La casa, rodeada de patios y jardines, quedaba en la calle más elegante de Aix, Francia. Atendido por una docena de sirvientes, la familia vivía una vida feliz y privilegiada. Ya desde los 5 años, Eugenio mostraba una fuerte personalidad, temperamento explosivo y los prejuicios propios de su clase social. El padre de Eugenio tenía una personalidad difícil y le molestaba ver que había heredado ese mismo carácter. Pero Eugenio también tenía una profunda sensibilidad y compasión. Un día, al ver a un niño carbonero vestido de harapos, intercambió su propia ropa, chaqueta, pantalones y zapatos con aquel niño. Al volver a casa, su niñera avergonzada y su madre escandalizada reprendieron al hijo del presidente del Parlamento. ¿No debería el hijo del presidente vestir diferente a la forma de vestir del hijo del carbonero? Eugenio simplemente dijo: muy bien, entonces seré el presidente de los carboneros. El rey gobernaba Francia en 1788, controlando todos los aspectos de la vida pública. La mayor parte de los ciudadanos eran maltratados y vivían en la pobreza, mientras la familia real y aquellos en las más altas posiciones vivían un lujo obsceno. Por ejemplo, cuando la reina Marie Antoinette dio a luz, limitó el número de sirvientes que atendieran a su hija a solamente 80. A los 8 años, Eugenio y su familia se vieron envueltos en los sangrientos sucesos de la Revolución Francesa. Severas crisis económicas y malas cosechas dejaron a todos los contribuyentes pobres, hambrientos y protestando por las calles. El rey, necesitando dinero para mantener su alto nivel de vida, decidió que la nobleza pagara impuestos. Esto nunca había ocurrido, y Charles Antoine, parte de esta clase privilegiada, se rehusó a aceptar esta medida. El rey desconoció la autoridad del Papa y buscó el control de la Iglesia, exigiendo que los sacerdotes se reportaran solo con el gobierno. El Papa Pío VI objetó y el rey respondió violentamente, decapitando a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él. De los 42,000 asesinados, la mayoría fueron pequeños agricultores y trabajadores. En diciembre de 1790, los revolucionarios amenazaron con colgar a Charles Antoine en el patio de su casa porque continuaba defendiendo los privilegios de la clase alta sin importar el daño que causaba a los pobres. Charles Antoine fugó hacia Italia disfrazado de cazador. La amenaza fue cierta. El martes 14 de diciembre, una turba irrumpió en la prisión, sacó a 2 miembros de la nobleza y los colgó a un poste en la puerta de la casa de los de Mazenod. Desde su ventana, Eugenio pudo observar ambos cuerpos.
Uno de ellos pudo haber sido el de su padre. Charles Antoine, a salvo en Italia, temía que su hijo fuera asesinado en medio de esta violencia y envió al tío de Eugenio a recogerlo. Después de mucho pensarlo, finalmente su madre y la familia aceptaron que partiera. Por temor a los revolucionarios, debía partir en secreto. Pidió un permiso especial para visitar a unos familiares cercanos. A punto de llorar, abrazó a su familia y con una despedida breve partió. Conociendo la sensibilidad de Eugenio, la familia admiró su extraordinaria valentía. Pasarían 12 años antes de que Eugenio regresara a Aix. Luego de un corto tiempo, su madre se reunió nuevamente con ellos. Charles Antoine se decepcionó al saber que ella vendría únicamente si traía consigo a su madre, su tía abuela y sus primos. Al quedarse más tiempo del que esperaba en Italia, Eugenio fue matriculado en una escuela administrada por religiosos. El padre superior, Leopoldo Scatti, tenía un gran sentido común, excelentes cualidades humanas y sabía equilibrar la disciplina y el cariño. Había además otra razón para elegir la ciudad de Turín. Querían que el cirujano del rey le quitara una protuberancia cerca del ojo izquierdo que ya empezaba a desfigurar el rostro de Eugenio. Para no preocupar a sus padres, Eugenio pidió al padre Scatti cambiar la hora de la operación y el padre lo hizo. Pero el miedo a los instrumentos quirúrgicos asustó tanto a Eugenio que decidió cancelar la operación. En su dormitorio, Eugenio se sintió derrotado y deprimido. Se arrodilló para rezar pidiendo ayuda y confiando en el poder de Dios, sintió que sus temores desaparecían. Buscó al padre Scatti y le pidió que volviera el cirujano. La anestesia no se usaba en aquella época, por eso Eugenio permaneció los 10 minutos de la operación consciente, viendo y escuchando todo. Al llegar sus padres, ya lo encontraron curado. En abril de 1794, los de Massenod, junto a otros refugiados, alquilaron un bote para una travesía de 12 días hacia Venecia, Italia. Venecia, alguna vez importante centro marítimo y comercial, se había convertido en una ciudad de promiscuos buscadores de placer. Fuera del ambiente festivo del carnaval, la familia de Eugenio estaba preocupada por sus finanzas y su futuro, dejando al niño de 12 años aburrido y deprimido. Comprendiendo que los de Massenod no podrían pagar la educación de Eugenio, su pastor le pidió al joven sacerdote Bartolo Sinelli que fuera su tutor. Cada día y por los siguientes 3 años, Eugenio cruzó la calle para estudiar en la casa del padre Sinelli. Luego de almorzar, Eugenio y el padre Bartolo solían dar un paseo parando para rezar en cada iglesia. Por la tarde rezaban las vísperas y el rosario. Monseñor de Massenod escribió que su vocación al sacerdocio nació en esta época. Experimentó una atmósfera estable que lo nutría, algo que nunca tuvo en su familia. La relación de sus padres ya no andaba bien, debido a la diferencia de 15 años de edad entre ellos, las diferencias de educación y de cómo ahorrar o gastar el dinero. Un problema más serio fue la constante interferencia de la madre de Marie Rose. Sin poder soportar tantos problemas, la madre de Eugenio partió llevándose a su hermana Ninette y regresó a Francia en 1795. Al divorciarse, Marie Rose recuperó el dinero y las propiedades familiares, renunció a su título nobiliario y se convirtió en parte de la clase media. Su divorcio dividió a la familia. Eugenio, su padre y su tío viajaron de Venecia a Nápoles para permanecer lejos del alcance del ejército francés y de los malos negocios. Su padre describía así su situación como refugiados. La miseria y el despojo son nuestro único camino. La tarde del 6 de enero de 1799 llegaron a la ciudad italiana de Palermo. Al llegar, empezó una vida de lujo. Eugenio sentía que la divina providencia le había concedido esta amistad con el duque y la duquesa de Canizaro. Lo trataron como uno de la familia. Los cuartos eran lujosos, las comidas magníficas y abundaban los sirvientes. Siempre hubo un lugar para él en la mesa y compartió las temporadas en la casa de playa. La duquesa le dio más que bienes materiales y entretenimiento. Lo motivó a dedicarse a la lectura, la oratoria y otras áreas en las que su educación no era muy buena. Al corregir su comportamiento egoísta, esta santa mujer le enseñó la dimensión espiritual de la justicia. La mayor parte de sus ingresos los destinaba a los pobres y eligió a Eugenio para distribuir este dinero. ¿Fue este el momento en que comprendió lo que era realmente la pobreza?
En mayo de 1802, Eugenio afrontó la muerte de la duquesa, su segunda madre. Su generosidad hacia los más necesitados inspiró un gran ejemplo en él. Su tristeza aumentó al saber que su madre quiso que volviera a Francia nuevamente. Entre lágrimas y abrazos, Eugenio dejó a su padre y tíos en Italia y llegó a Francia sin encontrar a alguien que lo recibiera. Aunque sus padres lo querían, lo habían puesto en una verdadera batalla emocional. Ahora, con 20 años, empezó su vida de nuevo. Impresionado por el ejemplo de vida del padre Sinelli, consideró la idea del sacerdocio. Sin embargo, consideró seriamente casarse, solo por razones de negocio, por supuesto. Marie Rose buscó posibles socios para el matrimonio. De una familia rica, él describió a la primera joven como de rostro bello y fina figura. Antes de concretar los detalles, la joven murió de tuberculosis. Eugenio le dijo a su padre, el plan fracasó. Olvidemos el tema. El segundo prospecto tenía una dote de 40,000 francos para el matrimonio y otros 20,000 a la muerte de sus padres. Eugenio reclamó que él querría una esposa con 150,000 francos y de una clase mejor que la media. Menos el tiempo que vivieron en Nápoles, Eugenio vivió poco tiempo con su padre. En sus cartas, el culto Charles Antoine trató de corregir los defectos de Eugenio. Le escribió: te recomiendo tratar de ser más dócil y amable. Ser correcto no es todo lo que importa. También es necesario que sepas observar ciertas cortesías. Hablar tan brusca y airadamente, golpeando tus guantes sobre la mesa, esa no es la forma correcta de actuar, hijo mío. Y yo tengo la obligación de ver que aprendas cómo portarte en sociedad. Vivir en la superficialidad motivó en Eugenio la urgencia de una vida cristiana más profunda. En diciembre de 1805 empezó el camino hacia su conversión. Su sensibilidad no toleraba la injusticia, aún hacia los criminales. Una semana después de integrarse a una asociación dedicada al servicio de los prisioneros, protestaba en contra del panadero que envió pan en malas condiciones para los hombres tras las rejas. Eugenio además organizó numerosas colectas para ayudar a los pobres. Su padre continuó en el exilio prácticamente sin un solo centavo, bajo el cuidado de su hermano y de Eugenio. Posteriormente, Charles Antoine volvió a Francia, donde murió a los 75 años el 20 de octubre de 1820. Su madre era una persona complicada. Aunque Eugenio pudo experimentar su piadosa devoción a la Virgen María, también su cambiante estado de ánimo la hacían compasiva, pero cruelmente explosiva, sacrificada y egoísta, amorosa y resentida. Aunque nunca se lo demostró, amaba a su hijo. Y Eugenio amaba genuinamente a su madre. Madame de Maisonneuve murió en Aix en 1851 a la edad de 91 años. Eugenio, el compasivo niño que se quitó la ropa para dársela a un niño necesitado. El soberbio y superficial adolescente que creía saberlo todo. El hombre que no toleraba la injusticia. Aquel que nos dijo: estamos en este mundo para santificarnos al ayudarnos los unos a los otros con el ejemplo, con nuestras palabras y oraciones. Buscó el significado y el rostro de Dios y los encontró ayudando a los abandonados a descubrir la vida a través de la lucha. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes, dice el Señor. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Cuando me supliquen, yo los escucharé, y cuando me busquen, me encontrarán, pues me llamarán con todo su corazón. San Eugenio, rompiendo esquemas, invitó a los más abandonados a recibir las bendiciones de Dios, ayudándolos a comprender que su dignidad es la opción del amor de Dios. Un santo no es una persona perfecta y sin defectos.
La perfección en el sentido bíblico significa la lealtad y fidelidad del que cree en Dios. La perfección en el sentido bíblico significa la lealtad y fidelidad del que cree en Dios y lo ama. A menudo nuestras faltas nos abaten y deprimen. Estas faltas manifestadas a través de enojos, miedos, malos actos, adicciones o malas relaciones quiebran nuestra vida. Para San Eugenio, la obra de la providencia fue un gran misterio que necesita ser aceptado aún en situaciones difíciles y dolorosas. Aceptando la cruz de nuestras faltas y poniéndolas bajo la presencia de Dios, empezamos a descubrir que en lo más profundo de nuestros propios errores se encuentra nuestra real y verdadera belleza. Eugenio de Mazenod buscaba la felicidad, pero solo encontró sentimientos de vacío interior, fracaso en su intento por unir a sus padres divorciados e indecisión sobre qué hacer en el futuro con su vida. Durante un servicio del Viernes Santo, el significado de la muerte de Jesús le afectó profundamente. El amor liberó a Jesús para dar voluntariamente su vida. Al sentirse tan profundamente amado, Eugenio no pudo contener las lágrimas. Ya que buscaba sentido a su vida, pero no contaba con un plan, pidió consejo al padre Duclos, muy conocido por su sabiduría espiritual. Fue entonces que, a pesar de las dudas de sus padres, Eugenio ingresó al seminario de Saint-Sulpice, en París. Como seminarista, Eugenio daba clases de educación religiosa a los niños más pobres de la parroquia. Disculpándose, el superior le prometió que con el tiempo tendría mejores oportunidades, pero Eugenio prefirió a los pobres. La vida del seminario era un placer para él. En esta atmósfera sincera y amistosa, sus estrechas creencias se ampliaron y aprendió a aceptar distintos puntos de vista. Aceptando su ignorancia en muchos temas, empezó a alejar de sí su propia vanidad y actitud egoísta. Sin embargo, sus defectos y limitaciones serían su eterna lucha. Ordenado sacerdote por Monseñor de Mandol el 21 de diciembre de 1811, el padre de Mazenod volvió a Aix junto al hermano Maur, un monje trapense que conoció en el seminario. Ambos vivieron con la madre y la abuela de Eugenio. Más adelante, esta experiencia lo motivaría a dar a los hermanos oblatos sus propias responsabilidades y no simplemente asistir a los sacerdotes. La vida sumamente ordenada y la intensa oración prepararon al padre de Mazenod a tener una visión de su futuro y así continuar la obra de Jesús. Jesús, fortalecido por el Espíritu a través del bautismo, inició su misión predicando, enseñando y curando, cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado para traer la buena nueva al pobre, para curar al afligido. Estas palabras inspiraron al padre de Mazenod para responder a las necesidades de los más pobres. Rechazando todos los trabajos administrativos, solicitó quedar libre para ayudar a aquellos abandonados por la iglesia, como los jóvenes y los prisioneros considerados insignificantes. Aún cuando los prisioneros fueran culpables, el padre de Mazenod les daba amor en vez de juzgarlos. Le daba la comunión a la mujer o al hombre condenado y celebraba la misa en las celdas de la prisión. Entonces, acompañaba al prisionero al patíbulo, quedándose con él durante sus momentos finales. Bajo Napoleón, la juventud francesa estuvo prohibida de recibir instrucción religiosa en las escuelas estatales. Aunque estaba contra la ley, el padre Eugenio organizó una asociación cristiana de jóvenes, consciente de que el futuro de los jóvenes dependía de la formación en los valores positivos. Para los trabajadores pobres empleados en trabajos considerados insignificantes, organizaba las misas a las horas que eran convenientes para ellos, a las 6 de la mañana y en provenzal, dialecto en el que hablaban ellos. El primer domingo de Cuaresma, en 1813, el padre Eugenio preguntó a la multitud reunida allí por qué ellos voluntariamente aceptaban su desesperanzada miseria. ¿Acaso ellos no se daban cuenta de lo que significaban ellos ante los ojos de Dios? Ustedes son los hijitos de Dios, los más queridos.
Dejen que sus ojos miren su propio interior, más allá de sus ropas raídas, y allí encontrarán un alma creada a imagen y semejanza de Dios, más preciosa ante Dios que todas las riquezas de este mundo. Reconozcan su dignidad. Estas palabras eran especialmente poderosas porque las acciones del padre Eugenio mostraban que él realmente creía en su dignidad. Las guerras napoleónicas trajeron 2000 prisioneros de guerra austríacos a Aix. Una epidemia de tifus atacó el sobrepoblado campamento, matando al capellán. El padre de Massenod tomó su lugar y también contrajo la enfermedad. Sintiendo que la muerte le rondaba, un grupo de jóvenes rezó frente a una estatua de la Virgen María. Al recuperar su salud, él y los jóvenes celebraron una misa de acción de gracias en la misma iglesia. Cansado, el padre de Massenod comprendió que no podría hacer todo el trabajo sin el apoyo de una comunidad que lo acompañara. Invitó urgentemente al padre Henri Tempier, un modesto y joven sacerdote en sus mediados 20 años. Usted es necesario para el trabajo y la misión que Dios nos inspira, querido amigo. Fácilmente algunos vicarios pueden encontrarse para reemplazarlo a usted, pero no sería nada fácil encontrar hombres como usted, dedicados con tanta devoción a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. El apasionado escritor olvidó firmar su carta, así que el padre Tempier creyó que se trataba de una broma. Al descubrir quién fue su autor y la necesidad para la que fue convocado, contestó: comparto plenamente su visión. Puede usted, por lo tanto, contar totalmente conmigo. En medio de una amistad que duró 45 años, el padre Tempier participó en las decisiones del padre Eugenio, modeló su temperamento y sirvió fielmente a la congregación. Unidos por su amor por Cristo, sus personalidades opuestas se complementaron. Para albergar a la pequeña comunidad, el padre de Massenod compró una parte de un viejo convento carmelita no muy distante de la casa de su familia. Tenía 2 pequeñas habitaciones en el segundo piso con unas escaleras estrechas que conducían a la calle. La pequeña comunidad se reunía y cocinaba sus alimentos al fuego de la chimenea usando una plancha sobre un par de barriles, como si fuera una mesa. Gracias a su fervor, todas las incomodidades eran aceptadas con alegría. Su capilla era la que estaba contigua a una iglesia pública destruida que el padre de Massenod luego compró, a pesar de que a veces llovía lo mismo fuera como dentro del edificio. Esta iglesia de la misión permanece en pie hasta hoy. El 25 de enero de 1816, en la festividad de la conversión de San Pablo, los 5 sacerdotes solicitaron formalmente el permiso de la arquidiócesis para formar una comunidad llamada los Misioneros de Provenza, dedicada a evangelizar a través de misiones. Estas misiones no reemplazaban, más bien complementaban y apoyaban el trabajo de los sacerdotes en las parroquias. Como misioneros, entraban en contacto con la gente y les ofrecían muchos días dedicados a la renovación personal y la reflexión sobre su relación con Dios. La religión en esa época era muy severa y enfatizaba los horrores del infierno y el miedo a la condenación eterna. Sin embargo, los oblatos nacieron para hablar al corazón y seguir el estilo de mensaje que Jesús predicaba. Fácilmente entendible, sensible a las luchas cotidianas y enfocado principalmente en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Cada misión terminaba estableciendo una cruz en la misión para recordar al pueblo su compromiso. Cuando la comunidad aceptó la invitación para establecer una nueva casa en los Alpes, creyeron necesario escribir un plan sobre cómo vivirían ahí juntos para preservar la unidad del grupo. En la paz y quietud del hogar de su familia en Saint-Laurent-du-Verdon, Eugenio pasó 13 días escribiendo las reglas de vida basado en las reglas de San Alfonso Ligorio. Cuando el padre Eugenio presentó las reglas a sus compañeros, algunos no quisieron aceptarla, pues requerían hacer votos de castidad, obediencia y de perseverancia hasta la muerte. En el nombre de la Iglesia, Canon Fortune de Massenod recibió los votos de Eugenio el 1 de noviembre de 1818. Luego, durante la misa, el fundador aceptó los votos de 4 compañeros sacerdotes y 3 hermanos. Ya en esa época,
A aquellos que profesaban los votos, él los llamaba oblatos, porque sus vidas se dedicarían enteramente a Dios. Solo la aprobación formal del Papa podría prevenir que los obispos no alejaran a ningún sacerdote comprometido con el trabajo de Mazenod. Preocupado por el fracaso de su pequeña comunidad de 25 miembros, el padre de Mazenod dudaba en hacer la solicitud al Vaticano. El tímido y sencillo padre Charles Albini le dio un signo providencial en una reunión de la comunidad. El padre Albini se puso de pie, miró a los ojos al fundador y tomándolo firmemente de los hombros con ambas manos lo sacudió. «Vaya a Roma, padre, vaya». A pesar de llegar a Roma el 26 de noviembre de 1825, debían pasar varios meses antes de reunirse con el Papa. Impresionado por las historias de la dedicación de los misioneros hacia los pobres, el Santo Padre quiso favorecer a la congregación con la aprobación formal. El proceso comenzó con 3 cardenales que evaluaron las reglas de los oblatos y recomendaron algunos cambios. Desde Roma, el padre de Mazenod escribía al padre Tempier que sus principales objetivos de construir la iglesia, glorificar a Dios y santificar las almas solo tendrían éxito gracias a una protección especial de Dios, el único al que pertenece el poder de tocar el corazón y guiar el destino de los hombres. El sábado 17 de febrero de 1826, el Papa León XII aprobó formalmente el instituto, las reglas y la constitución de los misioneros oblatos de la siempre santa e inmaculada Virgen María. El tío de Eugenio, Canon Fortun de Mazenod, accedió a convertirse en obispo de Marsella solamente si su sobrino y el padre Tempier servían como sus vicarios generales. Ellos aceptaron, confiando en que eso ayudaría a los oblatos. Sin embargo, sus ausencias dejaron un vacío en el liderazgo en Aix, generando discordias en la congregación. De 1826 a 1831 afrontaron problemas de perseverancia, durante los cuales 21 se quedaron y 24 abandonaron la congregación. Una de las situaciones más difíciles que el fundador tuvo que afrontar comenzó cuando el obispo Fortun, en sus 80, descubrió el plan del gobierno para suspender su diócesis cuando él muriese. Él tramó convertir al padre de Mazenod en obispo de Nicosia. Ya que esta diócesis ya estaba extinta, el obispo de Mazenod permanecería en Marsella y se convertiría en su obispo a la muerte de su tío. El Papa Gregorio XVI, sin consultar a las autoridades francesas, llamó en secreto al padre de Mazenod para que fuese a Roma. El cardenal Odescalchi lo ordenó obispo de Nicosia en la iglesia de San Silvestre el 14 de octubre de 1832. El gobierno francés, en venganza, despojó al obispo de Mazenod de su ciudadanía francesa y por 2 veces lo dejaron mal frente al Papa. En medio de esta controversia, una severa ola de cólera azotó Marsella. Muchos contrajeron la altamente contagiosa y casi siempre mortal enfermedad. Aún así, él continuó trabajando incansablemente para dar alivio a los enfermos y moribundos. Cuando el guardián de su casa murió, víctima de esa enfermedad, recordó sus pensamientos. Yo no puedo entender cómo aquellos que no aman a los seres humanos pueden amar a Dios. No encuentro una razón para negar o aún ocultar estos sentimientos dentro de mí. Agradezco a Dios por haberme dado un corazón capaz de entender el corazón de Jesucristo. El obispo de Mazenod fue conocido por tener un corazón tan grande como el mundo. El fundador de los oblatos creció en su dedicación al pueblo y en una profunda paz interior. Esa paz interior venía de su confiada relación con Dios. Aún durante esos largos periodos de silencio divino, nunca lo abandonó. Dios lo guiaría hacia la vida a través de la lucha. No digamos que ellos pertenecen a un imperio y nosotros a otro. Como hombres y mujeres que poblamos la tierra, somos hijos de nuestro Señor del cielo y vecinos unos de los otros. And it was very bad. All the immigrants from the famine was there. And he said, something's got to be done for these people. Because Eugene de Mazenod, wherever the poor was, he was there.
San Eugenio insistió en que los misioneros sean ministros de la compasión hacia los abandonados en vez de buscar elogios de los ricos por sermones elocuentes. Preferían pasar las mañanas en la iglesia, disponibles para todo aquel que quisiera compartir sus problemas o necesitara ayuda espiritual. Los hermanos, a través de sus servicios pastorales, profesionales o técnicos, ejercitaban un ministerio fructífero en situaciones no siempre abiertas para el sacerdote. Luego de un agitado día, los oblatos ya tarde se sentaban a disfrutar de una comida simple. Luego de muy pocas horas de sueño, debían levantarse a las 3:30 de la mañana para sus oraciones y atender las obligaciones del día en la misión. El fundador oraba diariamente frente al Santísimo Sacramento. Allí simbólicamente se encontraba con sus hermanos oblatos en todo el mundo y ponía frente a Dios los gozos y las frustraciones del día. La oración renovaba su energía y lo enfocaba en la misión. Monseñor de Massenod creía en la gente y la motivaba siempre a continuar únicamente siguiendo los mandamientos. Un buen cristiano debe ayudar también a trabajar por la justicia para liberar al pobre de su miseria. Cuando finalmente concedieron el derecho a voto a la clase baja, eso significaba que la mayoría de la gente debía recorrer una larga distancia hasta el local del condado para poder votar. Monseñor de Massenod permitió a los sacerdotes de las parroquias dispensar de la obligación de la misa dominical a todas las personas a las que esto causaría preocupación. Una decisión bastante atrevida, considerando que las elecciones generales de Francia de 1848 coincidieron con el Domingo de Resurrección. La caridad abarca todo y cada vez que exista una nueva necesidad, se crearán nuevos significados. Cualquiera sean las ayudas espirituales o temporales, todo debe ser dado generosamente en el nombre de Jesucristo. Aún contando con solo 25 miembros, Monseñor de Massenod estaba convencido que los oblatos estaban destinados a trabajar en el extranjero. ¿Pero dónde? La respuesta llegó en 1841, cuando Monseñor Bourget visitó Marsella solicitando apoyo de los misioneros oblatos para Canadá. Estos oblatos debían ser capaces de enfrentar retos y peligros con determinación y generosidad. Monseñor de Massenod sabía que dejar el hogar y no volver más era muy duro. Por eso se quedaba hasta muy tarde la noche anterior para estar junto a los misioneros que iban a partir. He seems to be so interested in his missionaries. Whenever they write to him from Montreal, from Oregon, from Western Canada, from Texas, he is so interested in having the precise news of what's happening with so, and he would like to be there. Mientras el padre Vital Grandin estuvo en Marsella, el fundador quiso ayudar a este callado y silencioso oblato que sufrió grandes injusticias en Canadá. Preparó un magnífico pescado relleno para la cena. Durante la reunión, Monseñor de Massenod comentó: Estoy seguro que nunca han podido comer este tipo de pescado en su pobre misión del norte. El padre Grandin, indeciso pero humildemente, le dijo que cuando ellos pescaban para las provisiones de invierno, guardaban las truchas para ellos. El pescado que estaban comiendo hoy normalmente lo congelaban y guardaban para alimentar a los perros que jalaban los trineos. En las dificultades de la vida, los oblatos siempre acudieron a María buscando su ayuda. La profunda devoción del fundador por María la heredó de su madre. Cada vez que un barco salía de la bahía y se adentraba en mar abierto, los misioneros subían a la cubierta, miraban hacia atrás, hacia la Virgen, y entonaban el Salve Regina, un himno en latín pidiendo su protección. Monseñor de Massenod murió el 21 de mayo de 1861, escuchando las oraciones de sus hijos oblatos reunidos en torno a su cama y entonando este himno. El 3 de diciembre de 1995, la Iglesia Católica lo declaró oficialmente como San Eugenio de Massenod. A la celebración en Roma asistió Jesús Hernández Serrano, quien en 1987 fue curado de una forma agresiva de cáncer gracias a la intercesión de San Eugenio. La celebración de su canonización acercó más aún a los oblatos de hoy al espíritu del fundador. These 3 days, it's a moment of celebration, of the reality that we have been living. But today, I see it as a moment really that we become one with the spirit of the founder. You know, as a man who had a vision and who has been
understood in many different countries. And today it becomes one spirit of the founder. And we give this spirit to the church. Nuestro desafío hoy no es hacer las cosas exactamente como San Eugenio de Macenod las hizo. El carisma nos desafía a ver el mundo como Él lo vio, a través de los ojos de Cristo, buscando a los más abandonados de hoy, donde quiera que ellos estén. He preached to the servants, those who nobody else would bother about, and in their own language. He had the common touch, and he drew them with this, I guess, this warmth and this friendliness that must have been so much part of him. His love for the poor, I think, always did attract me, and I think that's been our strength as oblates. We try to be close to the poor, to those who don't have the possibility to defend themselves and have themselves heard. We try to help those, and I think this particular trait of the mission with the oblates is still very living everywhere. They've discovered that charism is not just for religious or for priests or for missionaries going to all kinds of countries. It's for everybody. That what Bishop de Masnod has been saying, what Father de Masnod has been saying, what St. Eugene has been saying, is the basic message of the gospel. Love God, love your neighbor, because everything is contained in that. El fundador de los misioneros oblatos oraba: Lo que yo le pido a Dios es que nos elija y nos envíe la gente necesaria para hacer este trabajo. aún hoy, después de casi un siglo y medio de su muerte, el legado de su desafío nos llama a escuchar la buena nueva, compartirla con el abandonado. Así, juntos descubriremos la vida a través de la lucha.